Hola, buenos días. Qué bueno que están aquí una vez más. Y pues hemos preparado este tiempo, este servicio virtual para alabar a Dios juntos. O sea, ustedes allá, nosotros acá, pero alabemos a Dios. Aparentemente ya empezaban a prestarse las condiciones para abrir los templos con algunas restricciones, pero parece que nuestro estado vuelve a quedar en semáforo rojo y pues nuevamente no es posible. Pero haré lo mejor que pueda, con lo que tenga y donde esté, por el nombre del Señor Jesús, ahora y siempre. Así es de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a comenzar este servicio. Acomódense, canten juntamente con nosotros, alaben a Dios y así comenzamos. Le dejo el tiempo a mi hermano Hilario Cortés. Muy bien, hermanos, pues a lo que venimos nosotros es a cantar y vamos a incluir en este devocional estos cantos. Los invitamos a cantar también con nosotros la visión que el Señor nos ha dado aquí en Berea, la visión de Berea. Cantemos. Y para continuar cantando, hermanos, vamos a encadenar estos tres coritos. Ciertamente volverán los redimidos. Has cambiado mi lamento en gozo y bendito seas
Jehová la roca. Estos 3 coritos los vamos a cantar juntos. Canten. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Has cambiado mi lamento en gozo, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en gozo. Jehová Dios mío, te alabaré. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Les gustan los cantos de hoy? Espero que sí. Y ahora es el momento de los anuncios. Y pues simplemente recordar que el culto infantil que estaba haciendo antes a las 3 de la tarde, así lo anuncié la última vez, ahora estamos cambiando a las 2, porque nuestra hermana Suki se le ocurrió trabajar. Bueno, ya trabajaba, ¿verdad? No, le cambiaron su turno. Entonces, por esa razón, pues, lo estamos teniendo a las 2 de la tarde, el culto infantil, hoy, pero también el miércoles y el viernes, lo que es el Berea Kids. Y a propósito, pues ya pueden entrar allí a la página de Berea y si alguien se perdió de algo, ahí pueden recuperar el tiempo perdido y pueden ver no solamente la predicación, también todo lo que tiene que ver con Berea Kids. Y también van a encontrar allí otras cosas que esperamos que sean de bendición para cada uno. En cuanto a nuestro encuentro misionero, la fecha no cambia. La estamos repitiendo casi en cada ocasión y siempre hay gente que pregunta, oye, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? En este mes de julio, a partir del día 28. Martes 28 de julio.
y al domingo 2 de agosto. Entonces no se olviden, esa es la fecha. ¿Y cómo será el servicio? Virtual. Va a tener que ser virtual, porque como dije en el segmento anterior, pues el semáforo para nuestro estado está en rojo y no creo que lo cambie. Habíamos estado pensando y platicando, deliberando de si hacíamos una parte presencial con algunos cuantos escogidos, los 144,000 nada más, ¿verdad? Y los demás que lo vieran de manera virtual, pero no, todos tenemos que hacer lo mismo, guardando la distancia, etcétera, etcétera, y todo de manera virtual. Entonces, esto será nuestro encuentro misionero. Y ahora, quiero agradecerles por sus ofrendas, hermanos, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Dios, porque Él es el que toma nuestros 5 panes, nuestros 2 peces y los multiplica. Y en cada ocasión, llega el fin de mes, siempre llegamos tronándonos los dedos, pero Dios suple, Dios provee. Y ahora quiero hablar de otro misionero. Vamos a ver, una pequeña trivia, y obviamente no me voy a dar cuenta si contestaron bien, pero ahí los padres que vigilen a los niños a ver si contestan bien. Y los niños, a ver si los padres recuerdan. ¿Cuál fue el primer misionero que enviamos en el 2009 o que consideramos como misionero en el 2009? Teo y Esmeralda. Después, en el 2012 tuvimos 3 misioneros, no juntos, pero en diferentes fechas, diferentes meses, pero en el 2012. ¿Cuál fue el primero del 2012? Ubaldo y Yavi, correcto. Ubaldo y Yavi. ¿Y Ubaldo y Yavi son hijos de quién? Bueno, Avi. Del hermano Hilario, claro que sí, el que dirige los cantos aquí en cada ocasión. Después, en el mismo año 2012, después de Ubaldo y Yavi, ¿a quién enviamos? A Sergio y a Chantal. ¿A dónde? Bueno, ahorita están en Tlapa, pero los enviamos a San Juan Chico, en Jalisco. Creo que es municipio de Ocotlán, algo así, pero los enviamos a San Juan Chico. Y después de Sergio y de Chantal, ¿a quién enviamos? A Areli López. Y eso fue en el 2012. Y luego en el 2013, aquí no digan, nada más háganle así. ¿Se acuerdan? Nuestros 5, el papá, la mamá, la hijita y los 2 hijitos. Nuestros 5 están en el Asia Central. Muy bien, hoy nos toca hablar de otro misionero. Y este otro misionero estos otros misioneros son Gabriel y Cintia. Ahora, por cuestiones de trabajo, Gabriel y Cintia fueron a Guadalajara en el 2013, el 22 de abril del 2013. Ellos se fueron a trabajar a Guadalajara y pues Dios les permitió allí, ¿verdad?, primeramente estar en contacto con Teo y Esmeralda, que fueron los que estuvieron o continuaron el discipulado de ellos, el discipulado de Gabriel y Cintia. Y al estar en Guadalajara hicieron amistad con algunas familias de la India, cosa que también estábamos haciendo aquí, ¿verdad?, antes de la pandemia esta. Entonces, de ahí Dios movió, por ejemplo, a Sergio y a Chantal a Tlapa, y entonces llegaron nuestros hermanos Francisco y Lourdes. Luego movió a Francisco y Lourdes a otro lugar, vamos a hablar de eso más adelante, y entonces Gabriel y Cintia dijeron, pues nosotros podemos ir a Ocotlán. Y en el mes de agosto del 2018 fue cuando llegaron a Ocotlán. Y hay una iglesia allí donde Gabriel y Cintia han estado trabajando, han estado haciendo amistad y han estado discipulando gente. Y me gusta el concepto, porque eso es lo que hacemos.
de la misma gente que ha estado en contacto con Gabriel y Cintia. Acabo de leer algo en el WhatsApp, no recuerdo a las personas, pero dijeron, gracias a Dios, o creo que fue en el Facebook, gracias a Dios por haber enviado a Gabriel y Cintia a formar líderes. Y es que muchos de ellos están ahora también haciendo discípulos, están dirigiendo grupos pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión les estamos hablando de Gabriel, de Cintia. Ahora, díganme los nombres de los niños. La mayor se llama Analí, exactamente. Y luego sigue Jade, muy bien. Y después de Jade sigue Joshua. No es Josué, es Joshua. Y la última, llegó para remolinear a todos. ¿Quién es? Atsiri, muy bien. Entonces, esta es la familia de Gabriel y Cintia. Oren por ellos. Gracias, oren por ellos. Y la última cosa que quiero decir y quiero animar y quiero exhortar es que, hermanos, así como están las cosas, lo único que sí tenemos permitido son los grupos pequeños. Ya sea de manera virtual, y sé que algunos lo están haciendo aquí en Berea, pero también de manera presencial, siempre y cuando que no sean muchos, cuando el semáforo no esté en rojo, cuando nos marquen un semáforo amarillo o verde, ¿verdad? Entonces quizá podamos tener esos grupos presenciales, grupos pequeños, y que sean de verdad pequeños. Pero si el semáforo está en rojo, si el semáforo está en naranja, entonces hay que seguir haciéndolos de manera virtual. La otra cosa es que, y muchos ya lo saben porque ya lo pusimos en el WhatsApp, este próximo martes, ¿qué fecha es? 7, ¿verdad? Martes 7 de julio a las 9 de la noche. Vamos a reunirnos todos los que puedan por medio del Zoom. Vamos a tener una reunión. Todos los martes tenemos una reunión de puros misioneros. Pues ahora los misioneros nos están permitiendo entrar en esta misma reunión virtual. Luego, el viernes 10, si no me equivoco, pero tiene que ser viernes. El viernes 10 vamos a tener otra reunión donde nosotros, Berea, vamos a ser los anfitriones. El martes los anfitriones serán los misioneros. El viernes nosotros, la Iglesia Berea de Saltillo, vamos a ser los anfitriones a las 9 de la noche. 9 de la noche el martes, 9 de la noche el viernes. Todos los que puedan. Si no han bajado la aplicación de Zoom a su celular, háganlo. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a continuar con nuestro hermano Hilario. Que Dios les bendiga. Y una manera de saludarnos es cantando hermanos, este corito que dice, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Dios les bendiga y cántenlo. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí
aquí nos ayudó Jehová. Hola amigos, hola familia Berea. Qué bueno que podemos una vez más acomodarnos para estudiar la palabra de Dios. Y estamos en 1 Corintios, estamos en el capítulo 15 y en los versículos 23 y 24, Pablo está hablando de la resurrección de los creyentes. Está hablando primero de la resurrección de Cristo, luego de la resurrección de los creyentes en Cristo, dice, y luego el fin. Ahora, para tener una idea de qué implica esta expresión que Pablo dice, y luego el fin, estamos considerando las 7 resurrecciones. Les he dicho que Dios tiene una manera de enseñarnos su palabra, muchas veces en un sistema de 7. Y por esa razón estamos hablando de las 7 resurrecciones. Ya hablamos, número 1, de la resurrección de Jesucristo. Número 2, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Número 3, la resurrección espiritual del que nace de nuevo. Número 4, la resurrección del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y la ocasión anterior, la semana pasada, les dije, y ahora, número 5, y aquí es donde vamos a comenzar. En quinto lugar, hablemos de la resurrección de Israel como nación. Hay una larga historia de la nación de Israel con Dios. Desde el año 606 a.C., ellos fueron literalmente arrancados de su tierra por causa de su pecado. Dios ya les había advertido lo que iba a suceder. Ellos no cambiaron, ellos no se arrepintieron y entonces Dios les dijo que iban a ser arrancados de su tierra. Y eso sucedió por primera vez en el año 606. Los babilonios llegaron y literalmente se llevaron a Israel, a Judá, porque el reino se había dividido, norte y sur. En el norte estaba Israel, en el sur estaba Judá. Unos pocos años antes, los asirios habían llegado para tomar a Israel, el reino del norte. Y luego llegaron los babilonios para tomar a Judá, el reino del sur. Y entonces la historia continúa. Dios les había dicho que solamente iban a estar cautivos por 70 años, de manera que después de 70 años Dios los restituyó a su tierra. Ahora, cuando el Señor Jesús vino por primera vez, pues Él vino ofreciéndoles el reino. Él es el rey y vino ofreciéndoles el reino. Pero ellos, vez tras vez, rechazaron el ofrecimiento del Señor Jesús. Y entonces el mismo Señor Jesús profetizó que su lugar de culto, su lugar de adoración, sería destruido. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos 1 y 2, podemos leer estas palabras de Jesús. Mateo 24, versos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De manera que el Señor Jesús está profetizando la destrucción del templo de los judíos. Y esta profecía se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Desde aquel tiempo hasta la fecha, hasta el día de hoy, Israel ha estado muerto como nación. O sea, sí, ahí están regresando, están en su tierra, pero no están todos y no tienen en realidad
una relación viva con el Dios vivo. La mayoría de los judíos entienden las Escrituras, como la gran mayoría de los que se dicen cristianos, pero no la creen. No tienen una relación viva con el Señor Jesucristo. Sin embargo, en el año de 1948 ocurrió un milagro. La Organización de las Naciones Unidas le dio reconocimiento oficial a Israel como una nación. Y desde aquel tiempo, y obviamente un poquito antes, por el llamado movimiento sionista, los judíos han estado regresando a su tierra. Pero hay una profecía en las Escrituras que hablan de cómo en un momento dado, en el futuro, Israel va a resucitar. Israel va a cobrar vida como nación. Voy a leer en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, los primeros 14 versículos. Yo les sugiero, les recomiendo que lean todo el capítulo, pero por cuestiones de tiempo, yo quiero leer solamente los primeros 14 versículos. Y esta es la historia de el famoso Valle de los Huesos Secos. Dice de esta manera, capítulo 37, verso 1 del libro de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, la recomendación es que lean todo el capítulo. Ahora, caben aquí unas 2 o 3 aclaraciones pertinentes. Primero, en el verso 11 se nos dice con toda claridad que estos huesos son la casa de Israel. Cuando
predicamos la palabra, tenemos que decir lo que la palabra dice, no lo que yo me imagino que dice, no lo que yo pienso que dice, no lo que yo interpreto que dice, sino lo que dice la Biblia. Y textualmente en el verso 11, Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Son la casa de Israel. También, al leer los versículos 12 y 13, nos dicen que se trata de una resurrección. El Señor abrirá los sepulcros y traerá a los israelitas a su tierra. Dice el verso 12 y 13. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. De manera que se trata de una resurrección. Obviamente, no está hablando de salvación, una salvación individual, sino de una resurrección nacional, un resurgimiento de Israel como nación. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Después de 2000 años de estar muertos, después de 2000 años de estar en los sepulcros, al tercer milenio, Israel resucitará. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice de esta manera: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, noten una vez más el verso 8. Para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora, con este entendimiento, y tenemos que recordar que Pedro aquí nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Con este entendimiento, vamos a ver lo que nos dijo el profeta Oseas en el capítulo 6. Oseas capítulo 6, los primeros 3 versículos. Dicen de esta manera: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿De qué está hablando el profeta Oseas? De la resurrección de Israel. Obviamente este es un pasaje que aplicamos y de manera correcta a la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también el profeta está hablando directamente de la nación de Israel. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Al tercer milenio. Ahora, hay otro pasaje que no voy a leer totalmente, solamente voy a leer algunas frases. Ustedes lo pueden buscar en el libro de Hebreos capítulo 8, los versos 6 al 13. Y estas palabras de Hebreos se refieren al nuevo pacto
que Dios hará con Israel cuando los resucite. Cuando los resucite. Dice, por ejemplo, en el verso 6, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de la tribulación, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Verso 12 y 13. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora, obviamente hay muchos detalles y seguramente quedan muchas preguntas ahí en el aire. Lo único que quiero marcarles es que se trata de la quinta resurrección en el orden que tenemos. La resurrección de Israel como nación. Y luego, ¿qué sigue? La resurrección de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, los versículos 1 al 12. Y permítanme leer. Ahora, si tienen una Biblia Reina Valera, como la mía, el título sobre el capítulo 11 dice, los dos testigos. Y dice el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, 42 meses. Y daré a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, los cadáveres de estos dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora, la primera pregunta natural es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos dos testigos? Y solamente por leer
ustedes van a tener la idea de quiénes son. Ustedes van a descubrir la identidad de estos dos testigos. Ya leímos el verso 6, aquí en Apocalipsis capítulo 11, verso 6. Dice, estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cerrar el cielo para que no llueva, poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. En el libro de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, ¿quién oró para que no lloviera sobre la tierra por 3 años y medio? Ustedes lo leen en su casa. Claro que sí. Ahí dice que fue el profeta Elías. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 20, y les conviene leer los versos 14 al 25, desde el 14 hasta el 25. Pero en el verso 20, ¿quién, obedeciendo al Señor, convirtió las aguas en sangre? En el libro de Éxodo. Claro que sí. Fue Moisés. Ahora, regresando aquí a Apocalipsis 11, nos da otra pista para descubrir quiénes son estos dos testigos, aunque quizá no sea una pista tan obvia como las que ya hemos visto, pero dice en el verso 4, Apocalipsis 11:4, ya lo leímos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si vamos al libro de Zacarías, al capítulo 4, Dios siempre tiene una manera de enseñarnos su palabra por comparar la Escritura con la Escritura. Lo que no entendemos acá en Apocalipsis, lo podemos ver en Zacarías capítulo 4, por ejemplo. Versículo 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. De manera que aquí tenemos otro indicio de quiénes son esos 2 testigos. Ahora, ¿recuerdan en Mateo capítulo 17? El Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Cuando el apóstol Pedro dijo, Señor, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para, y la tercera para. Claro que sí. Moisés y Elías. Todo esto ocurrirá durante la tribulación. Y regresando a Apocalipsis 11, o recordándolo, depende del tiempo, estos 2 testigos, leímos en Apocalipsis 11, que serán asesinados por el anticristo, pero dice que al tercer día resucitarán. Dice en Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará gran guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. De manera que serán matados, serán asesinados, pero también al tercer día resucitarán. Ahora, la frasecita, y no nos vamos a entretener en esto, en el verso 12 que dice, subid acá, aparece 3 veces en la Escritura, y siempre habla de un arrebatamiento. O sea, no solo la iglesia será arrebatada. Subid acá, sube acá. Esta es la resurrección de los 2 testigos. ¿Y qué sigue? La última. La resurrección final en el juicio del gran trono blanco. Es a esta a la que Pablo se refiere cuando dice, luego el fin. Luego el fin. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, los versículos 11 al 15. Dice de esta manera, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Más adelante dice la Biblia que ya no habrá cielo, ya no habrá tierra. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Los cielos y la tierra que existen hoy desaparecerán delante de Dios, incluyendo el COVID y el coronavirus y los gobiernos de la tierra. El único gobernante que existirá será Dios, el creador de todo. Ahora, esto no es para provocar anarquía de ninguna manera. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades. No hay que salirnos por la tangente, ¿verdad? Pero estamos aquí para hablar de la última resurrección. Dice el verso 12 en Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahora, no hay otra frase semejante en la Biblia. Bueno, en el libro de Daniel vamos a ver algo así, pero ¿cuáles libros? Tenemos un volumen con 66 libros. Los libros serán abiertos en aquel día final. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 12:48? Déjenme leerles este pasaje aquí. Juan 12:48 dijo de esta manera: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado,
ella le juzgará en el día postrero. Vuelvo a leer el verso 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mi palabra les juzgará en el día postrero. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, el lugar de los muertos, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y vale aquí la pregunta: ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Quiero que sepas que no hay un solo pastor que tenga la autoridad de inscribir tu nombre. ¿Dónde está ese libro? No lo vemos físicamente. Y que nadie salga con la enseñanza de que, bueno, yo tengo una pluma espiritual, mándame tus ofrendas, mándame tus diezmos y yo inscribo tu nombre en el libro de la vida. Eso es falso. No hay tal cosa. El único que puede inscribir tu nombre en el libro de la vida es Dios. Solo Él. Cuando tú por la fe crees en su Hijo Jesucristo, crees en el sacrificio único que Él hizo en la cruz, cuando murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la resurrección final. Y esta ocurrirá ante el gran trono blanco. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, los versos 22 y 23, el Señor Jesús dijo que el Padre le dio toda la autoridad para juzgar. Dice de esta manera: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De manera que el que va a estar allí en ese juicio será el Señor Jesucristo y Dios el Padre también. Ahora, en este mismo capítulo 5, el Evangelio de Juan, pero en los versículos 27 al 29, el Señor Jesús dijo que Él va a resucitar a los muertos, a todos. Dice de esta manera, verso 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, obviamente ya hemos visto por las 7 resurrecciones cómo hay un orden. Y aquí en 1 Corintios 15, Pablo nos está hablando de un orden. Pero acá el Señor Jesús está hablando de la resurrección final, cuando todos los muertos van a oír su voz y unos van a resucitar como el Señor lo dice, para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Ahora, ¿cómo serán juzgados? Aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, que hemos estado leyendo, donde habla del trono blanco, dice en el verso 12, Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Una vez más, vemos aquí la importancia de las Escrituras, la importancia de la palabra de Dios. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en Juan 12:48? Ya se los leí. Dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué nos enseñan estos pasajes que nos hablan del juicio final? Que todo tiene que ver con la palabra. Todo gira en torno a la palabra. No gira en torno a mi religión. No gira en torno a mi iglesia. Todo gira en torno a la palabra de Dios. Entonces, esto debe darnos una idea de qué tan relevante, qué tan trascendente es la palabra de Dios para nuestra vida. Con lo que hemos leído, pueden entender cuál será el propósito de esta última resurrección. Y básicamente se trata de dos cosas. En el día del juicio, los muertos serán resucitados para ser juzgados por las cosas que están escritas en este libro. Y también serán resucitados para ser sentenciados formalmente. Miren cómo dice el verso 14 y 15. Estoy en Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El verso 15 nos habla de un lago de fuego. Y quizá por eso muchos predicadores han dicho esta frase: o permites que Dios te bautice con su Espíritu, o serás bautizado al final en el lago de fuego. Ahora, haciendo un resumen, el día de juicio se relaciona con la séptima resurrección, donde los muertos literalmente serán resucitados. En esa resurrección serán juzgados por las cosas que están escritas en este libro, la palabra de Dios. No por las reglas de la religión, no por las reglas de la iglesia, de las tradiciones religiosas, sino por las cosas que están escritas en este libro. Alguien ha dicho, y yo lo creo, de dos cosas nos va a pedir cuentas Dios. De su palabra, ¿qué hiciste con este libro? Y de la gente. Dios me va a pedir cuentas de la gente y de su palabra. Ahora, en esta última resurrección, los muertos serán resucitados para ser sentenciados formalmente, porque serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Por esa razón, en el verso 14 de Apocalipsis, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En una ocasión anterior les explicaba que la palabra muerte significa separación. Separación. Arrancamos una ramita de un árbol y la ramita queda separada del árbol. Ya no recibe la savia que le da vida. Así nacimos, separados de Dios, muertos espiritualmente. La salvación consiste en ser unidos nuevamente a Dios. Por la muerte de Cristo, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, perdona nuestros pecados y nos une a Dios.
La meta del Señor Jesús no es unirnos a una iglesia, unirnos a una religión, sino unirnos a Dios en una relación viva con Él, para que le amemos voluntariamente, para que le sirvamos, para que le adoremos, todo voluntariamente. No tiene que ver con ofrendas, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con religión, tiene que ver con una relación viva con el Dios vivo. Nacimos muertos, al creer en Jesús, cobramos vida. La muerte segunda es porque una persona nace muerta, nunca entiende quién es Dios, nunca entiende quién es Jesucristo, nunca entiende la importancia de vivir con Él, por Él y para Él. De manera que al final sufre una segunda muerte. Nace muerto y al final vuelve a morir. Nace separado y después será separado por toda la eternidad. Pero ese no es el plan de Dios. De ser así, Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Pero porque te ama. De tal manera amó Dios al mundo. Porque nos amó, envió a su Hijo Jesús para resolver el problema del pecado y para unirnos a Dios, darnos vida. De manera que hay una resurrección. Ahora, yo sé que ya me pasé del tiempo, pero ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al entender estas cosas de el fin de las 7 resurrecciones o de las 7 fiestas de Israel? La idea no es aprender para presumir, aprender para apantallar a otros, de ninguna manera. Ya leímos antes, 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 7 al 11. Y lo vuelvo a leer para terminar con esto. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hay un propósito de todo esto. Hay un propósito de ser sobrios, hay un propósito de velar en oración, hay un propósito de ser hospedadores, hay un propósito de ministrar o servir a los demás. Y lo vemos al final del verso 11. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Glorificar a Dios es lo que Dios espera de nuestra vida. Glorificarle en todo, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en tus relaciones sociales, con tus amigos, con tus vecinos, en tu escuela, en todo. Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Qué sigue? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 25 al 34. Eso es lo que sigue. Donde vamos a hablar del secreto revelado de la resurrección. Pero eso lo haremos la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. Y antes de irnos, hermanos, pues vamos a también a entonar
2 cantos también enlazados, encadenados, basados en textos de Josué. Por ahí van a tener las citas. Cántenlos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira que te mando que te esfuerces, Que te esfuerces y seas valiente. no temas ni desmayes, porque Jehová Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que te esfuerces y seas valiente. no temas ni desmayes, porque Jehová Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas. Y con este último canto vamos a decirle a nuestro Dios, tú eres el único Dios creador de todas las cosas. No hay otro Dios más que tú. Tú solo eres Jehová. Cantemos con nuestra hermana que lo canta aquí.
Pues qué lástima que ya se acabó. Pero qué bueno que estuvieron aquí. Solo quiero recordarles que el martes a las 9 de la noche vamos a tener una reunión virtual donde vamos a acompañar a los misioneros de mi tierra, misioneros de Berea. Y luego el viernes otra vez a las 9 de la noche, ahí nosotros, Berea de Saltillo, vamos a ser los anfitriones, invitando a los misioneros. Ahora, esto no significa que solo la gente que es de acá de Saltillo. Ustedes de Aguascalientes, ustedes de Ocotlán, ustedes de Oaxaca, ustedes de Guerrero, ustedes de Musquis, solamente bajen a su celular la aplicación de Zoom y les vamos a dar con tiempo la clave y todo para que puedan conectarse. De hecho, ya está la clave, ya nos mandó el hermano Ubaldo la clave para poder conectarnos el martes. Y en estos mismos días les vamos a dar la clave para conectarnos el día viernes. Eso es lo que hay que recordar. Y había otra cosa que quería que recordaran, pero ya se me olvidó. El hermano Hilario está aquí cada domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media, para los que sean gustosos y quieran traer su sobre de ofrendas. Gracias por los que han estado haciendo su depósito por medio del banco. Y pues hermanos, ya se acabó. Ojalá tuviéramos más tiempo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.